empezó Eduardo con este camino a la cruz del Señor Jesús, el domingo pasado con el mensaje de Raúl, y hoy este es el tercer mensaje que va a continuar, ¿sí? Para entrar un poquito en contexto, ahí está. Le agradezco a mi hija que me prestó este puntero y me dijo, debe estar escuchando, me dijo, cuídamelo, papá, me dice. Así que vamos a tratar de cuidarlo. Este camino, este es el mapa de la tierra donde el Señor se movió, de Palestina, cuando Él estuvo y en su ministerio, ¿cierto? Estas son las tres regiones más importantes, es Galilea, Samaria y Judea. Acá estaba Jerusalén, en Judea, el centro neurálgico de toda la actividad judía, y Galilea era el lugar donde el Señor fue muchas veces y vino a Jerusalén, pero donde más se movió y desarrolló su ministerio es en Galilea. Nazaret, Galilea era una provincia, una región, digamos, de segundo orden, ¿no?, para el judaísmo. Pero en esta zona el Señor desarrolló su ministerio, sus discípulos los llamó, era la mayoría de esta zona, Pedro, Juan, Andrés, los llamó, eran de poblados cercanos, ¿sí? Este camino yo marqué acá con una línea roja, no fue exactamente así, pero es donde el Señor empezó a bajar para ir a Jerusalén. Es una distancia de unos 140 kilómetros más o menos de Galilea a Jerusalén. Para que tengamos una idea, es como un poquito menos de acá a Villa María, un poquito más de acá a Arroyito. Esa es la distancia que el Señor recorrió en este camino. Eduardo, al iniciar, al dar comienzo a esta serie, él abordó un evento muy, muy importante, que es el de la transfiguración, cuando el Señor sube a una montaña. No está especificado esa montaña, pero es más o menos, la tradición dice que es más o menos por aquí, el monte Tabor le llaman. Ahí ocurrió la transfiguración e inmediatamente después el Evangelio de Lucas cita esto. A veces lo pasamos por alto, pero tiene mucho significado, porque acá comienza ese camino. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hay otra versión que dice, con determinación empezó su camino a Jerusalén. Yo me imagino una situación donde, el Señor sabía que había llegado el momento, y como aquellos caminos que a veces no son fáciles y sabemos que no van a ser fáciles, suspiró hondo y dijo, vamos. Y ahí empezó este camino, pasando por distintas regiones. Vamos a volver para ubicarnos un poquito. Tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Y hay otro pasaje que dice, no lo vamos a leer, pero se los leo yo. Dice, y envió mensajeros delante de él al área de Samaria y a los poblados. El Señor iba con quienes lo acompañaban, con los discípulos, con un grupo de mujeres. Era una compañía que no era solamente él y los 12. Era una compañía de bastantes personas que lo seguían. Y envió mensajeros para que prepararan el lugar, para que fueran a los distintos poblados, buscaban dónde iban a quedarse, dónde iban a pasar la noche, dónde se iban a ubicar, para que seguramente se proveyeran de alimentos también, ¿sí? Esa logística, el Señor envió gente. Y se da un evento importante acá. Samaria, si Galilea era una región de segundo orden, Samaria era lo último de lo último y lo más despreciado
para los judíos, porque por una cuestión histórica que no vamos a abordar ahora, ellos se habían mezclado con otros poblados, entonces no eran judíos puros, entonces eran despreciados. Tanto que esa rivalidad y ese desprecio era mutuo y ni se hablaban, ni se trataban, ¿sí? Y en esta gente, estos mensajeros que el Señor envió al principio a preparar el lugar, volvieron y le dijeron: Señor, nos sacaron corriendo. Nos sacaron corriendo porque se dieron cuenta que íbamos a Jerusalén, que íbamos a adorar a Jerusalén, y para hacernosla difícil, dijeron: ustedes acá no van a parar, ¿sí? Y ahí aparece Juan y Jacobo, y en un ataque de religiosidad les dice: Señor, ¿por qué no hacemos como Elías ante esta gente que no nos quiso recibir, y hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma todos? Y el Señor, acá empezamos a ver este mensaje, y esta parte de esta serie se titula La prioridad del camino. La prioridad que el Señor tuvo en el camino hasta la cruz. Y el Señor les dice: ustedes están locos, ustedes no entienden lo que están diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Después siguió avanzando, y nos vamos a ubicar nosotros hoy cerca de Jerusalén. Ya estaba llegando a Jerusalén. Es más, había pasado Betania. Betania queda a 30 kilómetros más o menos, como de acá a Carlos Paz, un poquito menos, de Jerusalén. Ya habían pasado eso, o sea que estaban cerca. Y probablemente, en alguna visión panorámica, así como vemos las ciudades desde lejos, el Señor, viendo a Jerusalén, y acá se produce uno de los eventos quizá más emotivos en la vida del Señor. Hay algunos puntos, indudablemente los que más recordamos son los momentos de la cruz, pero hay algunos momentos en la vida del Señor que estuvieron cargados de emoción. Por ejemplo, cuando Él llora ante la tumba de Lázaro, ¿sí? Un momento muy fuerte. Y este es otro, porque viendo a Jerusalén, Él dice lo siguiente, hace esta declaración: Jerusalén, pero llena de emoción, una tristeza, seguramente un torbellino de sensaciones en su interior. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Yo acá traje una imagen. Esta, para nosotros la gente urbana, por ahí no es de lo más común, pero en ese tiempo y en ese lugar y en esas circunstancias esto era algo muy común. El Señor echaba mano siempre de ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Esto también es una metáfora de una ternura tremenda que aparece en el Salmo 91, ¿sí? Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Y hace referencia a la gallina que ante un momento de peligro o de dificultad abre sus alas y sus pollitos se cobijan bajo ellas. Y ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar de mayor protección para esos pollitos. Y el Señor echa mano de esta metáfora y dice: ¿cuántas veces te quise llamar así a tus hijos? Refiriéndose a los habitantes de Jerusalén, pero esta es una expresión que revela muchísimo del corazón de Dios, porque no solamente es aplicable a quienes vivían en Jerusalén, sino es aplicable al mundo hoy. Un mundo que se está perdiendo, un mundo que está destrozándose, un montón de almas que se pierden día a día. ¿Cuántas veces te llamé?, dice el Señor. ¿Cuántas veces he llamado?
y te quise dar mi paternidad, escuchábamos recién, mi protección, y no quisiste y me rechazaste. Y un mundo que rechaza día a día y se empecina ciegamente en rechazar a Dios. Y el Señor tuvo esta prioridad, no solamente a lo largo del camino, no solamente a lo largo de estos momentos, sino a lo largo de todo su ministerio. El Señor lo declaró de manera abierta. Mi prioridad, yo no he venido a perder, leíamos recién, las almas de los hombres, sino a salvarlas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Siempre lo declaró a lo largo de todo su ministerio. Lo declaró acá, lo declaró delante de Jerusalén, lo declaró cuando estaba muriendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, pidiendo perdón por tus verdugos. Lo declaró en el último momento, cuando se despedía después de la resurrección, después de esos 40 días, cuando estaba en un momento también de suma emoción, cuando se estaba despidiendo de los suyos. Era la última vez que los iba a ver como un ser humano. Fíjense, y en ese último momento sus últimas palabras fueron: vayan por todo el mundo y predíquenles el Evangelio. Hagan discípulos. Fue su prioridad. Y tiene que ser nuestra prioridad. Si fue la prioridad de nuestro Señor y de nuestro Maestro, tiene que ser nuestra prioridad. La prioridad de su camino no tendría sentido que nosotros lo analizáramos como una cuestión histórica, como una cuestión de la vida del Señor, si no la podemos bajar y no la podemos aplicar a nuestra vida hoy. Nuestra prioridad tiene que ser llevar el mensaje y la luz del Señor Jesús a las almas que se están perdiendo. Para eso estamos acá. Para eso está la iglesia acá. Si no, como a veces hemos imaginado, y cuando uno conoce al Señor, nos vamos al cielo y ya está. Pero para eso no tenemos que quedar, para que otras personas puedan conocer al Señor. Y en este tiempo, en este momento, donde ya estaban llegando, Él también echando mano a ejemplos de la vida cotidiana, cuenta, cuando en la Biblia, esto es un principio bíblico, cuando algo se repite, es que es importante. Cuando algo se repite, y más si el Señor lo repite, es de suma importancia. Y Él, en este momento, toma 3 parábolas, cuenta 3 ejemplos de la vida, para nosotros igual, más común. Pero en ese tiempo era súper común. Y echa mano de 3 parábolas. La parábola de la dracma, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la oveja perdida. 3 ejemplos que hacen referencia y hacen hincapié a lo mismo. La dracma era como hablar de un dólar, un peso, una moneda. Dice que había una mujer que tenía 10 dracmas, se le pierde una y revuelve toda la casa, barre, porque dice: encontré esto que se me había perdido. La oveja, también la parábola de la oveja perdida, un pastor que tenía 100 ovejas, se le escapa una, se le pierde una y deja las 99 en el corral y va, revuelve cielo y tierra para rescatar esa oveja perdida. Y la del hijo pródigo, un hombre que tenía 2 hijos, uno se va, pide lo que le correspondía de su herencia, la malgasta, y después de pasarle un montón de cosas, vuelve. Y su padre, es conmovedor esta historia, como dice que su padre estaba en el camino esperándolo y cuando lo ve de lejos ni lo dejó hablar, se fue y lo empezó a besar e hizo una fiesta bárbara. Estos 3 ejemplos, estas 3 parábolas, revelan, hay
unos detalles que revelan algo que ocurre en otra dimensión, que nos es ajeno a nosotros, pero que tiene un significado tremendo. Fíjense, la parábola, cuando cuenta y termina de contar la parábola de la dracma, dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esto no es un ejemplo. Ahí el Señor está contando algo que pasa en el cielo que escapa a nuestros sentidos. Y no está menospreciando a los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento, porque también por eso hubo fiesta en su momento. Está haciendo hincapié en la tremenda alegría y el tremendo valor de uno que se ha arrepentido y que ha entregado su vida a Dios. En el segundo ejemplo, cuando habla de la oveja, dice: así les digo, completa el cuadro, dice: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el cielo, los ángeles de Dios, esa multitud que ni nos alcanzamos a imaginar, también se conmueven por un pecador que ha pasado de muerte a vida. Y la parábola del hijo pródigo, fíjense cómo cierra. Dice: mas era necesario hacer una fiesta. Acá le está hablando al hijo que por ahí se enojaba, al otro hijo que se quedó. Y le dice: mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estos tres ejemplos que repiten y ponen énfasis nos revelan algo que a veces se nos pasa por alto, a veces se vuelve común. Hay un predicador que a mí me gusta mucho, usa una expresión que a veces lo sagrado se nos vuelve común. A veces hay cosas que de tanto escucharlas o de tanto ponerlas en práctica, es como si se cauterizara nuestra mente y perdemos la dimensión del impacto que tiene. Era la prioridad del Señor, buscar lo que se había perdido. Tiene que ser nuestra prioridad. A Juan el Bautista le tocó la misión de anunciar la primera venida, de preparar la primera venida del Señor. Y a nosotros nos toca la de la segunda. A nosotros nos toca anunciar el Evangelio y preparar, no sé si nos tocará vivirla o no, pero preparar esa segunda venida del Señor. Predicar el Evangelio. Yo quisiera que pensemos en este momento, porque hemos hablado de lo perdido, ¿sí? Aquel alma que se perdió, aquellas almas que se perdieron, nuestras almas en algún momento estuvieron perdidas. Ahora, ¿qué es perdidas? ¿Perdida de qué? Y realmente cuando pensamos en esto, nuestra piel se pone de gallina y por ahí nos tendría que llenar de emoción o de temor, o no sé, por ahí no encuentro las palabras para representar esto, pero el Señor Jesús, cuando hablaba de lo perdido, cuando habló del infierno, muchas veces habló más del infierno que del cielo el Señor. Ahí donde, entonces, pensemos de qué fuimos salvados y para qué somos enviados a transmitir el mensaje. No somos enviados a salvar a nadie, pero sí a transmitir el mensaje para que el poder de Dios pueda salvar esas almas. ¿Y salvarlas de qué? Cuando el Señor describía el infierno decía, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Probablemente echando los ejemplos que entendía que por ahí nos puede representar algo a nosotros. Pero ese tremendo
sufrimiento y esa tremenda eternidad separados de Dios. Pensando en estas cosas estoy convencido de que quizá ese gusano que no muere y esa llama que nunca se apaga es poder darse cuenta un alma que rechazó a Dios cuando se salga ese velo y pueda ver lo que era la vida, poder ver que hay una eternidad lejos de eso y que no hay vuelta atrás. Miren que hay tragedias en esta vida que nos toca vivir. La enfermedad de un hijo, la muerte, cuando una vida joven parte, qué sé yo, podríamos enumerar tragedias, pero la tragedia más grande que ocurre sobre esta tierra es cuando un alma muere sin Cristo. Cuando un alma muere sin Cristo es la mayor tragedia. Vuelta atrás. Y así como hacíamos referencia, no lo dice la Biblia, pero no es descabellado ni loco pensarlo. Así como recién leíamos que hay fiesta en el cielo y hay una tremenda alegría cuando un pecador pasa de muerte a vida, y también debe haber sentimientos cuando un alma muere sin Cristo. Nuestra prioridad fue la prioridad del Señor y tiene que ser nuestra prioridad. Lo perdido, hablamos de la eternidad para empezar, pero la vida eterna no empieza cuando una persona conoce a Cristo, no empieza cuando nos toque partir a la eternidad empieza cuando conoces a Jesús. La vida eterna empieza ahí, empieza acá. Acordate cuando te encontraste con el Señor, acordate las sensaciones, acordate la paz, acordate todo esa que no tenías palabras para explicar cuando conociste a Jesús. Y si todavía no conociste a Jesús, te digo que es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. La salvación, la vida eterna empieza ahí. ¿Por qué? Porque da sentido a nuestra existencia. Porque nos salva de un bollar tras metas que se van a terminar acá, que nos van a dejar un hueco así en el alma. Hoy es el día donde más se puede vivenciar. Estadísticamente más suicidios hay, porque está por empezar la semana, porque está por empezar, y en invierno ni te cuento. Y en los días, hoy es un día soleado, pero en los días grises ni te cuento. Y en por ahí lugares donde es todo nublado y ni te cuento. Como sea el domingo a la tarde, ahí se puede visualizar o vivenciar. Y ahí las personas que no tienen un sentido de vida, es como que caen en la cuenta de que sus vidas van tras metas que se quedan acá. La salvación es esto, no es solamente la vida eterna, es encontrar un sentido para nuestra vida, es encontrar un sentido por qué vivir, es un caminar, como hablamos en otra oportunidad, hacia nuestra patria celestial, pero sabemos que estamos acá y sabemos a dónde vamos. Quien no conoce a Cristo, quien no se ha encontrado con Dios, está ciego. Anda tras metas y tras cosas que a la larga o a la corta lo van a defraudar y lo van a dejar con una tristeza tan grande y con un vacío tan grande. La prioridad del camino. Y bueno, yo pensaba cuando le pedí al Señor que me guiara, yo siempre le pido al Señor, decime qué decir y por favor y por sobre todas las cosas, decime cómo decirlo. Poné gracia en mis labios, poné gracia en mi boca para poder, aunque sea de un poquito así, poder transmitirlo como el Señor lo diría si estuviera parado acá.
Y pensaba cómo, bueno, esta es la situación, el problema, esta es la circunstancia en la que nos vemos. ¿Y cómo? ¿Cómo hacer que eso se vuelva mi prioridad? ¿Cómo hacer en una vida tan acelerada, tan mañana? Hoy sí es un oasis. Está buenísimo el mensaje que mandaron esta mañana. Hoy es el día preferido. Hoy es un oasis en la semana, porque nos vemos, hablamos y pensamos y cantamos. Y tenemos momentos que a veces en la semana no se dan, pero mañana empieza a trabajar, el cansancio, los ritmos. Soy yo. Me voy a quedar quietito. Los ritmos, esta es una maña del aula. Si vos en el aula te quedás quietito así, se te revoluciona todo. Entonces tenés que andar caminando y moviéndote. Entonces por ahí se pegan esas mañas. ¿Cómo hacer? Lo voy a apagar y voy a agarrar el otro. Bueno, muchas gracias. Yo sabía que iba a tener algún problema con la tecnología, pero no es la tecnología, soy yo. Así que no es culpa de la tecnología. ¿Cómo hacer para que se vuelva mi prioridad? Para que esto se vuelva mi prioridad. Y yo pensaba en 3 puntos. No es una receta mágica, pero son 3 puntos que pueden ser de utilidad y que pueden servir. El primero, limpiarme. Me viene a la mente cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos y Pedro salta y dice, no, es necesario, no me vas a lavar, pero si no, lávame todo. Y el Señor le dice, no, ustedes no tienen necesidad de lavarse todos, porque ustedes están limpios, porque ellos estaban cerca del Señor. Pero sí los pies, porque a veces se ensucian en el camino. Y nosotros en este camino de la vida y en este transitar por el mundo, y a veces se nos ensucian los pies. Y a veces se nos van pegando la mugre del camino, la basura del camino. Y la gracia del Señor sobreabunda. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la misericordia del Señor nos limpia. Si los escribo, decía Juan, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ahora también somos mandados a limpiarnos permanentemente en la sangre del Señor y acudir al Señor. Y acá a mí me quería traer este pasaje de Timoteo donde dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, una serie de cosas que venía hablando y de las que mencionaba recién, estas cosas que se nos pegan en el camino, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sean santos, Dani, porque yo soy santo, dice el Señor. Buscar la santidad. Y este es tal vez uno de los mayores peligros que el pueblo de Dios en estos tiempos corre. Dejar de buscar la santidad. Dejar que se vayan filtrando algunas cosas en nuestras vidas y que se nos haga común. Porque el problema no es que se nos filtren, porque a veces, porque siempre hasta el último suspiro vamos a tener necesidad de que el Señor nos vaya lavando más y más. El problema es que se nos haga común. El problema es que las dejemos permanecer. El problema es que nos demos esos permitidos en nuestra vida que los dejamos convivir.
eso van a ser un obstáculo muy grande para que podamos ser un instrumento para honra, santificados y útiles para el Señor. ¿En qué estoy pensando? Tantas cosas. Primero para mí. Tantas conductas a veces que se nos van pegando, tantos hábitos, algunos que tenemos que dejar. Hoy se multiplican exponencialmente por las redes sociales y por la privacidad que nos da las redes sociales, donde nos podemos dar un montón de permitidos, desde ensuciar nuestra mente con las cosas más oscuras hasta perder la vida y el tiempo viendo lo que hacen otros en las redes sociales. Limpiarnos de esas cosas. Tal vez limpiarnos de cadenas y pesos de falta de perdón que venimos arrastrando de tanto tiempo, de perdonar a alguien, tal vez a alguien cercano, que no hemos podido perdonar, o de ir a pedir perdón, tal vez a alguien que la memoria y el tiempo ha tapado eso, pero nunca pedimos perdón. A veces desde lo individual, o a veces como familia, a veces como matrimonio, a veces como, no sé, en la relación en que estemos. A veces como familia, quienes nos ven como la familia Ingalls, pero cuando cerramos la puerta somos los locos Adams. Y adentro pasan un montón de cosas que nadie ve, pero que están. Y a veces hay que barajar y dar de nuevo, en el sentido de arrodillarse e ir a los pies del Señor y de decir: perdóname, límpiame. Entonces, el primer punto para que se vuelva nuestra prioridad, para que el Señor nos pueda usar, para ser un instrumento de honra y que podamos disfrutar de eso y caer en la conciencia del tremendo privilegio que es poder servir al Señor Jesús en este tiempo que estemos, que es chiquitito así. El segundo punto, acercarme al Señor. Y por ahí pensamos que estamos cerca, pero por ahí el Señor decía, y el Señor que veía los corazones en una oportunidad, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Su corazón está lejos, y a veces nos vamos alejando del Señor. Y separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. En su tremenda misericordia, el Señor se daba cuenta que como seres humanos necesitamos mojones, hitos, necesitamos algunas cosas concretas. Siempre fue así. En el pueblo de Israel, cuando ganaban una batalla, cuando hacían algo, cuando el Señor abría el Mar Rojo, cuando había una situación que ellos tenían que recordar, para su bien el Señor les decía: bueno, a ver, agarren 12 piedras, hagan un montículo y esto les va a servir para traer a la memoria lo que yo hice. Les tuvo que dar especificaciones: no los labren, no les pongan dibujo, no hagan nada, solamente 12 piedras, porque lo único que importa, esto no es importante en sí mismo, lo único importante es que ustedes se acuerden lo que yo hice acá. La cena del Señor es lo mismo. La cena del Señor no es que nosotros le estemos haciendo un favor al Señor, sino que es el Señor que nos dejó eso: hagan esto en memoria de mí. Y los símbolos es pan y es vino, pero lo tremendamente sagrado es el traer a la memoria y el recordar lo que Él hizo por nosotros. Algo concreto. Me acordaba, si Stanley está mirando, lo que él contaba la otra vez de cómo bajó una aplicación donde 5 veces le hacía acordar para orar, ¿sí? Medidas concretas. Y tal vez
en este acercarnos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Y a veces necesitamos y pensemos, ¿qué cosas concretas necesito yo en mi vida? Tal vez una aplicación. Hoy hay tantas cosas que nos pueden ser de utilidad. Tal vez, no sé, tomarme un ratito antes para levantarme un poquito más temprano antes de empezar la jornada para acercarme al Señor. No sé, el Espíritu Santo seguramente nos está hablando al corazón y nos está poniendo de manera sumamente creativa qué es lo que nosotros necesitamos para acercarnos. Limpiarme, acercarme y compartir. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Si una luz se enciende y se le pone un cajón encima, tampoco sirve para nada. La esencia de haber conocido al Señor Jesús es contárselo a otros. Que se vuelva mi prioridad. Podemos estar en distintas circunstancias en nuestra vida. Tal vez no has conocido al Señor. Tal vez has escuchado muchísimas veces, muchas veces, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, pero por determinadas causas nunca te rendiste y nunca le dijiste, Dios, yo te necesito, porque sin vos no soy nada, como escuchábamos hace un ratito. Arrepentirnos de todas esas cosas que tal vez nosotros conocemos solamente, pero que nos separan de Él. Acá estoy. El Señor Jesús decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados y con heridas y traumas e historias y cansados de vivir y cansados de buscar y cansados de que te cierren puertas en las narices y cansado de tantas cosas, cansado de que te engañen las luces del mundo y que cuando llegas se desvanecen. Vengan a mí, yo los haré descansar y hallarán descanso para el alma. Eso lo dijo el Señor hace muchísimo tiempo y lo sigue diciendo hoy. Y puede pasar también que hayamos conocido al Señor y por distintas causas nos hayamos alejado. En la palabra de Dios reiteradamente aparece la palabra deslizarse. Se deslizaron mis pies. A veces uno no está tocando el cielo con las manos y en una comunión íntima con el Señor y al otro día está 3 metros bajo tierra. Y a veces se va deslizando, a veces es de a poquito. Y te vas alejando y te vas alejando y te vas alejando. Y a veces la voz del Señor, a veces en ocasiones hacemos un ejercicio donde si yo estoy, por ejemplo, está Sofía acá, y si yo te hablo, escuchamos y vos me hablas, nos escuchamos perfectamente. Ahora, cuando todos empezamos a hablar y cuando por ahí nos vamos alejando y ya esa voz se va perdiendo y se va mezclando y se va volviendo difusa y a veces pasan años y años y años en que vivimos así. Este es un buen momento. Escuchábamos hace un ratito. Este es un buen momento. Hoy es día de salvación. Hoy es día de volver a la casa del Padre. Yo termino acá. Simplemente, si puede ser, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, pero más allá de escuchar la letra, que es una letra particularmente que me gusta mucho y me conmueve mucho, usemos mientras escuchamos este tiempo para hablar con el Señor. Él está escuchando. Él está escuchando hoy tu
tus palabras más íntimas. Y si la letra de la canción te puede servir de guía, te puede ayudar, genial. Que el Señor nos acompañe en esta búsqueda. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor.
Gracias, Dani. Gracias, Señor, por su palabra. Y su palabra que nos recuerda lo que Él hizo. He despertado en el redil no sé cómo. Pero el Señor nos dice que sí sabes cómo. Para que vos puedas estar hoy en el redil, yo tuve que entregar a mi hijo y Él cargó con tus culpas. Algo que me llama la atención es que probablemente comparando las tres historias que Dani y Jesús nos contaba, una oveja se perdió y la fueron a buscar, una moneda se perdió y la fueron a buscar, pero alguien decidió irse y dice que por fin se puso a pensar. Y probablemente sea nuestra situación hoy, que Dios nos está dando la posibilidad de que nos podamos poner a pensar y que podamos pensar y reflexionar y decir, ¿con qué necesidad estoy pasando hambre? Cuando yo podría estar en ese redil. Hay un Padre que nos está esperando. Como Marcos Vidal cantaba y nosotros vamos a cantar. Hay alguien que nos está esperando y que no nos quiere dejar hablar mucho, pero sí que nos quiere hacer pensar. Y lo que tenemos que pensar es, ¿con qué necesidad estamos pasando hambre? Yo voy a invitarlos a que nos pongamos de pie. Y terminando con esta canción en la que le decimos, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Probablemente sea esa tu situación en esta mañana. Una vida seca, una vida en la que estás pasando hambre. Dios nos da la oportunidad hoy nos da la oportunidad de que nos pongamos a pensar, que nos pongamos de pie y que emprendamos el camino de regreso a casa de un Padre que nos está esperando. Quiere abrazarnos, quiere recibirnos, quiere llenarnos de besos, cambiarnos esa ropa desgastada por nuestro trajinar, ponernos sandalias limpias porque las nuestras están todas sucias y un anillo en nuestro dedo que nos hace su propiedad. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas.
amor, siempre quiero agradarte y amarte, Señor. Siempre quiero adorar.